Kohanilop y Chimayat An. Enfermedades o síntomas en lengua maya. Estoy muy seguro que por el cambio de clima más de uno se encuentra de la siguiente manera. Y ese síntoma se llama tos. Y en lengua maya se dice de la siguiente manera. Sasakal, sasakal, sasakal. Tos en lengua maya. Por su parte, gripe o catarro se dice de la siguiente manera. Seen, seen, seen. Y un ejemplo sería yanten seen, yanten seen. Tengo gripe. Y otro de los síntomas o enfermedades sería fiebre o calentura como comúnmente la conocemos. Se dice de la siguiente manera. Choquil, 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 choquil. Fiebre o calentura. Dolor de cabeza se puede decir chibalpol, chibalpol o inampol, inampol. Cualquiera de las dos maneras puedes decir dolor de cabeza. El siguiente que aprenderemos es vómito y en lengua maya se dice así: sheh, 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 vómito. También aprenderemos a decir inankoh, inamkoh, que significa dolor de diente. Ahora, si alguna comida no te ha caído bien, seguramente tienes diarrea. Y en lengua maya se dice de las siguientes formas. Puede ser wach, wach, watch it o tirishta, tirishta, tirishta. Cualquiera de esas formas significa diarrea en lengua maya. Lo contrario a la diarrea es el estreñimiento y en lengua maya se dice de la siguiente manera. K'alta, k'alta, k'alta. Y la última enfermedad que aprenderemos el día de hoy es varicela y en lengua maya se dice de la siguiente forma. K'ak, 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 varicela. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.